Salmo 133. Salmo 133. Es uno de los salmos más cortos, pero de los más hermosos de la palabra. Y recuerden que debemos de aprovechar, cada domingo estamos enseñando un salmo, debemos de aprovechar para memorizar el salmo y orar por la familia esa semana con ese salmo. El salmo de la semana pasada, ¿cuál fue? Salmo 121, ¿sí? La oración en la familia. Pero hoy es la armonía de la familia. Amén. Muy importante. Vamos a leer Salmo 133. Voy a pedir que las personas que nos visitan por primera vez levanten su mano. ¿Nunca antes habían venido? Muy bien, por este lado. ¿Quién más? Bueno, le damos un aplauso de bienvenida. Muy bien. Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ahí está la palabra, armonía. ¿Qué quiere decir como armonía? Un acuerdo hermoso. Un acuerdo hermoso, ¿sí? Entonces, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Cuál es el tema de hoy? La armonía de la familia. ¿Qué es armonía? Un ambiente de paz, un acuerdo hermoso. Amén, muy importante. Fíjese que termina el salmo diciendo, es allí, o sea, en otro lado no va a suceder, donde el Señor envía bendición y vida eterna. Hace ya 40 años que llegué a la iglesia. Yo llegué a ser cristiano gracias a esta iglesia. Hacía 3 meses había comenzado. Pero yo llegué no a la gran reunión dominical, sino que llegué a una célula. Nosotros somos una célula o una iglesia celular, que llevamos la palabra a las casas entre semana. Y a media cuadra de mi casa, en mi momento de más angustia en la vida, pues abrieron una célula. Y allí conocí al Señor. 3 meses más adelante, después de asistir a la célula, fui a la iglesia dominical. Se reunían más o menos unas 100, 120 personas. Pero fíjese esto, importantísimo. Yo llegué allá a esa reunión, me agradó y me quedé. Después de haber conocido al Señor en esta iglesia que llamamos Misión Carismática Internacional, yo no tuve necesidad de ir a más iglesias, a curiosear. Aquí me plantó el Señor y ahí he dado fruto. Ahora, si usted coloca una planta en un matero y lo anda cambiando de maceta o de matero, ahí no le va a dar ningún fruto por moverla tanto. Quédese plantado donde el Señor lo plantó. Y yo me quedé ahí en Misión Carismática Internacional
Pero ¿qué es lo que quiero decirles? ¿Qué fue lo que hizo que yo me quedara? 3 cosas me ayudaron mucho. Y usted tiene que revisar que eso suceda en usted también. ¿Sí? Lo primero fue que yo nací de nuevo. ¿Sí? Según la Biblia, después del nacimiento físico, uno necesita nacer espiritualmente. Y nacer de nuevo es un milagro en que uno cambia. Es más, no es que uno cambie, sino que Dios lo cambia. Alguien aquí puede decir, no, es que yo no puedo cambiar. Ya me conozco. ¿Para qué hacerle morcillas al diablo? No quiero ser hipócrita. No, pero es que si usted no puede cambiar, Dios es un experto en cambiar a la gente. Amén. Y Dios hizo ese milagro, escuche bien, me cambió. Es increíble que llegué a una reunión siendo uno y salí siendo otro diferente, transformado, libre de la esclavitud que me poseía, como el miedo, ¿sí? La angustia, el insomnio, los vicios, todo eso me dominaba. Pero Jesús me cambió. Entonces, ¿por qué yo me quedé? ¿Qué me ayudó a quedarme en la iglesia? Número 1, nacer de nuevo. Dios puede hacer que usted nazca de nuevo, sea diferente, se parezca a Cristo. Amén. Alguien puede decir, yo parecerme a Cristo, me parezco más a Judas. No importa, Dios puede hacer el milagro. Amén. Y lo puede hacer en su casa. ¿Qué más me ayudó a que yo me quedara? Que inmediatamente llegué a la iglesia, me dieron oportunidad del discipulado. ¿Qué es el discipulado? Un entrenamiento de la palabra de Dios, en el conocimiento. Uno crece en el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces entré en esa enseñanza, en ese discipulado, y las verdades de la palabra me afirmaron todavía más. 3 cosas me ayudaron a persistir y me ayudan hasta ahora. Número 1, nací de nuevo. Número 2, participé de un entrenamiento llamado discipulado. Pero número 3, me rodearon de un ambiente muy agradable. Había una atmósfera que me cautivó para seguir asistiendo. ¿Y cuál era? Era como un perfume, pero no era algo físico. Era el perfume del amor. ¿Sí? O sea, yo observé un ambiente que no había conocido. En la casa donde yo vivía, la casa de los padres, no había armonía, muchas contiendas, muchos problemas, mucho desamor. Y yo por primera vez en un ambiente de iglesia, la iglesia tendría unas 120 personas, pero todo ese ambiente era tan acogedor. La gente procuraba vestir bien, usar perfumes muy atractivos, y cómo se amaban los unos a los otros. Y yo me acuerdo que a mí me decían Estevitan. A mí hacía mucho tiempo que nadie me decía Estevitan, Esteban. Pero es que me empezaron a tratar con amor. Ese perfume, ese entusiasmo de la gente. Entonces, dependiendo del ambiente, uno llega al lugar y uno se queda. Y ya hace 40 años que me quedé y sigo muy bendecido. Ahora fíjese que este salmo comienza con la palabra mirad cuán bueno y delicioso es habitar en armonía.
Pensemos quién está hablando esto, quién está diciendo, mirad lo bueno que es habitar en armonía. Podría ser Dios mismo, hablando con su Hijo, con el Espíritu Santo, tal vez con los ángeles. Una reunión celestial está diciendo, mirad, Dios observándonos la clase de ambiente que tenemos en nuestras iglesias o en nuestras casas, en nuestras familias. Y Dios se agrada de los hogares donde hay armonía. Y dialoga con los ángeles, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Miran a estos, cómo se aman, cómo se tratan de bien, cómo se respetan. Y Dios se siente atraído de esos ambientes. ¿Y sabe qué hace Dios? Decide visitarlos. Y lo tremendo es que no solo los visita, sino que allí se queda. Amén. Y cuando Dios se queda en una familia, es cuando comienzan a suceder cosas asombrosas y sobrenaturales. Eso es el Salmo 133. La importancia de la armonía. Ahora, lo contrario, ¿qué es? Ambientes de contienda, donde hay gente peleonera, odio, se gritan el uno al otro. Y allí se forma un ambiente que no es agradable. A nadie le gusta habitar en una casa así, menos a Dios. A nadie. Ahora fíjese algo tremendo. Yo me casé, como estábamos hablando con mi esposa, no éramos cristianos, pero yo era trabajador, buen trabajador, y me las arreglaba para llevar provisión en mi casa, y las cosas iban más o menos bien, y la empresa que inicié empezó a prosperar. Pero yo conocí unos amigos de esos amigos que mejor no tenerlos. La palabra de Dios dice: anda con sabios y sabio serás, pero no andes con necios, porque te volverás tan necio como ellos. El proverbio popular dice parecido: dime con quién andas y te diré quién eres. Y me conseguí unos amigos, un amigo en especial que era borracho, maldiciente, mundano, y yo no conocía esos caminos tan bajos, pero con él aprendí lo que no era bueno. Aprendí a vivir una vida nocturna de cabarets, de prostitución, de todo lo malo que mis padres nunca me habían enseñado eso. Y no fue sino meterme con esos amigos y con esos vicios, y empecé a ser machista con mi esposa. Empecé a tratarla mal, despectivamente, a ser grosero, patán, a castigarla físicamente. Mis padres no eran así. ¿Dónde aprendí eso? Allá con los amigos. Pero no fue sino empezar a ser patán con la esposa, y se abrió la puerta de la maldición y de la ruina. Ahí fue cuando empezó el negocio a quebrar. Todo se fue de para atrás. ¿Por qué? Por la clase de ambiente que yo permitía. Ese ambiente es un ambiente de maldición, le abre las puertas a lo malo. Como que el diablo hace fiesta cuando uno permite las contiendas, las peleas, así venga a una iglesia cristiana. Pero el Señor se agrada a donde hay armonía. Cuando dice: mirad cuán bueno y hermoso es, ¿qué quiere decir? Que estamos siendo observados. Dios es el primero que nos está observando. Mirad, estamos mirando a esa familia. Sí. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar, los hermanos, juntos en armonía. El Salmo 133 es un salmo profético. ¿Es un salmo qué? Profético.
donde Dios le vaticina, donde Dios le profetiza lo que está a punto de venirle a su casa, si vive de acuerdo a su palabra. Allí es donde dice, allí es como que viene allí la unción y viene el refrigerio y empieza a profetizar todo lo bueno que puede venir. Amén. Entonces es un salmo profético y no nos podemos perder esta bendición. ¿Cuál es el tema de hoy? La armonía. ¿Alguien está anotando? A ver, levante la mano los que anotan. Acostúmbrese a anotar. Entonces usted anota el título, el salmo o la porción bíblica y los puntos principales. Amén. ¿Y de qué le sirve eso? Para repasar, para enseñarle a otros. Entonces vamos a entrar en la predicación, pero le damos un aplauso al Señor. ¿Cuáles son las bendiciones que Dios profetiza sobre su casa? Que Dios promete. Si encuentra en su casa, ¿qué cosa? Armonía. La armonía es el acuerdo del amor. ¿Cuáles son? Lo primero que dice es que allí sobre su casa y sobre mi casa vendrá una unción. ¿Qué es unción? Dice, es como un óleo, un aceite o un perfume sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. La unción capacita a la gente para cumplir una tarea. Es el empoderamiento de Dios para cumplir una tarea. Y en la antigüedad se ungían principalmente a los sacerdotes. Aquí dice el sacerdote Aarón. Se ungía a los profetas y se ungían a los reyes. Y entonces al sacerdote para cumplir su ministerio. ¿A usted le gustaría tener una unción constante para cumplir su ministerio? A los profetas para respaldarlos en su enseñanza, pero a los reyes para apoyarlos en la guerra. Entonces, si usted le prepara al Señor un ambiente de armonía, vendrá una unción para las guerras que usted tiene en la vida. En el libro de Isaías capítulo 10 verso 27 habla acerca de la unción y dice: la carga será quitada, el yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Entonces, muy importante, si hay armonía, Dios le promete la victoria en las batallas de su vida. La unción rompe las maldiciones y la unción misma hace la guerra por nosotros. Amén. Tenemos muchas batallas, que con la enfermedad, que con la desobediencia de los hijos, que tantos malestares, pero cuando hay armonía, Dios promete una unción para sus batallas, y con esa unción usted podrá salir adelante. Amén. Número 2, no solamente vendrá la unción, sino que vendrá un descanso para su vida. Dice en el verso 22, en el verso 3, Salmo 133, verso 3, es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Hermón, una montaña de las más altas en ese tiempo. Rocío tiene que ver con descanso, frescura, alivio, ser libre del estrés.
Amén. El rocío es como un descanso. El monte Hermón estaba ubicado y aún a 250 kilómetros de Jerusalén, con una altura de 2.800 metros, mucha nieve en el lugar y muchos frailejones, que los frailejones son árboles muy altos que absorben la humedad de la niebla y la hacen escurrir en la tierra. Muchos frailejones en medio de mucha nieve formaron 3 riachuelos y esos 3 riachuelos formaron el río del Jordán que atravesaba toda la ciudad de Jerusalén y la refrescaba. Muchos de ustedes necesitan como un refrigerio, como un descanso. Algunos ya no pueden con tantas cargas, tantos problemas a la vez. Y bueno, ¿cómo viene ese refrigerio? ¿Cómo se van esas cargas? Dice en Hechos capítulo 3, verso 19, donde Pedro le está predicando a mucha gente. Y la gente dice, ¿qué tenemos que hacer? Le dijo Pedro, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Oyeron eso? Pedro les está predicando y les dice, arrepentíos y convertíos. ¿Para qué? Para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de descanso, de refrigerio, cero estrés. Y aquí entre nosotros hay gente que viene muy cargada, que ya no puede más. Y Dios está diciendo, hay un refrigerio para ti. Mire, le explico de otra forma. La noche que yo me entregué al Señor Jesús, no exagero, es verdad, yo iba a tirar la toalla. Yo no podía más con tantas deudas y tanta angustia, tanto insomnio. Estaba desesperado. Me quedó grande la vida. Le tenía miedo al futuro. Y yo pensé que la mejor decisión era suicidarme. Pero la verdad es que llega el momento en que las presiones son tan grandes que uno ya no puede más. Llegué como con bultos al hombro. Pero cuando yo entendí el mensaje y le di mi corazón al Señor, yo sentí cuando Él vino a mí, entró y se quedó. ¿Y sabe cuál fue la experiencia? Que todas esas cargas se cayeron de mi espalda. Uno siente como si toneladas de peso le fueran quitadas. Jesús dijo, vengan a mí, los que están cargados de tantos problemas y tantos pecados. Vengan a mí, los que están cargados, cansados, los que tienen cargas demasiado pesadas. Vengan a mí y yo los haré descansar. Mire, yo salí de ahí, sentía como que volaba, el cuerpo no me pesaba, liviano, salí con esperanza. No alguna señora que se llamaba Esperanza, sino para la vida. ¡Wow! Se fueron las angustias. Dije, no importa, Dios es más grande que mis angustias. Y le digo, Dios es más grande que su problema, el que está viviendo en este momento. Usted está siendo invitado a salir de acá, aplauda al Señor, a salir de acá en descanso. Hoy vamos a dejar acá todos esos bultos de preocupación. Pero el Señor dice, si encuentro armonía en tu casa, vas a tener ese óleo, ¿sí?
esa unción que hará la guerra espiritual por ti. Y si encuentro armonía en tu casa, entonces voy a enviar ese rocío, ese descanso. Me acuerdo mucho que un hermano decía: pastor, me preocupa que ahora no me preocupo. Estaba impactado. Yo debiera estar preocupado, pero duermo tranquilo. ¿Qué me está pasando, pastor? Y dije: no se preocupe, porque no se preocupa. Amén. Y nosotros, a pesar de problemas, desafíos y todo, andamos en paz y aún podemos sonreír. Fíjese, hay 4 bendiciones acá. Número 1, la unción que pudre los yugos. Número 2, ese descanso, esa frescura o ese rocío. Muy importante. Muy bien. Ahora, cuando viene ese descanso, se nota en el ambiente de nuestra casa. Porque esa frescura es la frescura de la presencia de Dios. Y entonces todo el mundo que entra a su casa va a querer quedarse un poquito más. Porque allí en su casa habrá un no sé qué. No sé, pero me amaño, me gusta, me encanta. No sé qué es, pero usted sí sabe qué es. Es la frescura de la presencia de Dios. Porque allá no hay contiendas. No, nada. En cambio, donde no hay presencia de Dios, pues allí son esas casas donde nadie quiere llegar. Nadie. El marido se inventa cosas después de salir del trabajo con tal de no llegar a la casa, porque ahí hay una fiera esperándolo. Un perrito que de pronto tiene, ¿no? No, ¿para qué llegar? O la señora dice: ojalá se quede tomando. ¿Sí? Ojalá. Entonces, a nosotros nos pasaba, éramos pequeños, y habían problemas en la casa. Mi padre era trabajador y todo, pero habían problemas. Y me acuerdo que mientras papá no llegaba y estaba tomando, estábamos felices nosotros, jugando con libertad. Y llegaba mi papá y mi mamá cometía un error. En vez de orientarnos, decía: ¡ay, ay, llegó su papá! Y todo el mundo dejaba de hacer lo que estaba haciendo. Pero ella era la que ayudaba a meternos miedo, porque entre los dos había un gran resentimiento. Entonces es tan importante esto de la armonía en la casa. Habrá unción, habrá descanso, habrá toda provisión. Porque dice acá, porque allí donde hay armonía, sea una nación, sea una iglesia o sea una familia, allí donde hay armonía, allí enviaré la bendición. ¿Y qué quiere decir bendición? Tiene que ver con la provisión que necesitamos. Si usted paga el precio de la armonía, porque es que la armonía no es del todo gratis, no es tan fácil. Entonces, Dios habla de que vendrá provisión, bendición, prosperidad a su casa. Acuérdese que el Salmo 133 es un salmo profético. Dios dice a Misión Carismática Internacional, Dios dice a los hermanos y amigos de la reunión de las 11: estoy a punto de bendecirlos con una nueva unción. ¿Quién recibe esto? Estoy a punto con darles un nuevo refrigerio y una nueva provisión. Pero prepárenme un ambiente de paz en su casa, porque depende de eso. Depende de eso. Con tanta peleadera ya no va a haber ninguna bendición. Entonces, oí de un médico que daba sus diezmos juiciosamente, pero no prosperaba dando los diezmos. Y entonces el pastor lo citó y le dijo: bueno, cuénteme cómo va el ambiente en su casa. Y este médico fue con su esposa a la consejería. Cuénteme cómo trata a su esposa. Y la esposa que estaba ahí empezó a llorar.
delante del pastor. Tú sabes los insultos, los maltratos, los abusos que cometes conmigo. Entonces el pastor dijo: puede estar diezmando todo el tiempo, pero si usted maltrata a su esposa y permite ese ambiente de contienda, ni sus diezmos le sirven para nada. Porque las contiendas en la casa son como una puerta abierta para la maldición, la escasez, la pobreza, de razón que no prosperan sus diezmos. Mateo 5, 23, 24 dice: si traes tu ofrenda, si traes tus diezmos al altar y allí te acuerdas cómo estás tratando de mal a tu esposo. Porque no son solamente los esposos, hay esposas que parecen generalas y el marido se les tiene que parar firmes y obedientes. ¿Sí? Si traes tu ofrenda, tus diezmos al altar y allí te acuerdas de que tu hermano, tu esposa o tu esposo tiene algo contra ti, ¿sabes qué? Deja ya a un ladito tus diezmos y ve y arregla primero el problema. Reconcíliate. Y cuando haga las paces, ahí sí ven y presenta tu ofrenda. Amén. Entonces, este es el entendimiento de la palabra. Los judíos, que son muy sabios, usted sabe que nuestra cultura es una cultura judeo-cristiana en las iglesias. Los judíos, muy sabios y muy conocedores de Dios, dicen: la paz es el receptáculo de todas las bendiciones. ¿Entiende usted eso? Pensemos. ¿Qué es un receptáculo? Un recipiente. La paz es ese recipiente donde Dios pone todas las bendiciones. O sea, que usted sea una persona bendecida. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Todos. Depende de la armonía y de la paz. La paz es el receptáculo de todas las bendiciones, de la unción, del refrigerio, del descanso, de la presencia de Dios. La paz es el receptáculo de todas las bendiciones. Y estos judíos también declaran: honra a tu esposa y te enriquecerás. Ningún marido dijo nada. Ay, se acordaron. ¿Qué tal eso? Y otros judíos dicen que en gran manera la bendición de la casa llega por las esposas. Ay, pues si yo soy el que trabajo, sí, pero es que si usted no está bien con su esposa, a usted no le va a ir bien en el trabajo, por más profesional que sea. No, uno pierde fuerza si permite las contiendas en la casa. Mire, la finalidad es que en este mensaje salgamos aborreciendo, odiando las contiendas y nos humillemos. Amén. Muy importante eso. Entonces, honra a tu esposa y te enriquecerás. O sea que las esposas son un excelente terreno para fructificar, para sembrar buenas semillas. Bueno, yo no he llegado a ese nivel, pero dicen que los judíos honran a sus esposas regalándoles joyas 2 veces por año. Hermana, ¿por qué usted no dijo nada? Diga amén, diga algo. Diga: ay, que mi esposo se convierta en judío. No es necesario. Pero fíjese que todo esto, ser detallista y todo, ¿qué trae a la casa? Paz, reconciliación. A veces a través de un detalle, de unas flores, de un regalo, ella ya se distensiona y hagamos las paces. ¿Sí? Muy importante. Entonces hay que confesarse delante de Dios. Aquí hay alguna esposa que tiene que decir: reconozco que soy rencillosa, que soy irrespetuosa con mi marido, y tal vez esa es la puerta abierta a la maldición, por eso no prospero.
No permitamos más las contiendas en la casa. Número 4 y último. Entonces estamos diciendo que el Señor nos está observando y en un diálogo celestial dice: mirad, nos está observando, mirad cuán bueno y delicioso es. Y entonces, donde hay un ambiente así, Él viene y se queda. Y empiezan a suceder milagros y cosas sobrenaturales. ¿Cómo qué? Como la unción, como el refrigerio, la frescura de la presencia de Dios, la provisión que faltaba, comenzar a llegar. Y por último, Dios se encarga en esos hogares donde hay armonía, Dios se encarga de la salvación del resto de la familia. Mire, todos nosotros, yo me atrevo a decir, todos nosotros tenemos familiares que no se han convertido. Y algunos hasta viven bajo el mismo techo que nosotros vivimos, pero nada que se convierten. Y usted les ha predicado y de todo. Pero el Señor está diciendo, si me preparas un ambiente así, de armonía, yo me voy a encargar de la salvación de los que en su casa aún están perdidos, porque dice: allí envío bendición y vida eterna en esa casa. ¿Sí? Los que viven en una casa sin convertirse. Imagínense, cuando la palabra de Dios en el Salmo 133 dice: mirad cuán bueno y cuán hermoso es habitar. No solo es Dios dialogando en la corte celestial, sino la familia que no es convertida, que lo ha criticado a usted por su fe, ya está diciendo con nosotros: miren estos cómo viven de bueno. Porque en el Salmo 133 se nos dice que muchas personas nos están observando en la corte celestial, en la tierra. Los vecinos dicen: mirad estos aleluyas, todo será, pero mire cómo andan de bien. ¿Sí? Y entonces nuestros familiares que no se han convertido, ellos no le dicen nada a usted porque son orgullosos y no les pongo cuidado, pero le están poniendo más cuidado de que usted se imagina. Y se reúnen entre ellos. Todo será, pero fulano de tal le va bien. Y ellos creen que lo que nosotros seguimos es una religión. Sí, todo será, pero mirad a estos cómo les va bien. Y ellos empiezan a mirar esa unción y autoridad que Dios ha puesto sobre su vida, y empieza a mirar cómo usted anda lleno de paz, aunque haya muchos problemas. Y ellos empiezan a ver cómo vienen provisiones de forma milagrosa. Y al fin se van a convencer. No, ni bobo que fuera, yo también voy a conocer al Cristo que ellos tienen. Alabado sea Dios. Y Dios está profetizando que eso es lo que viene. Aplauda fuerte a Jesús. Porque el que ríe de último, ¿cómo es? Porque el que ríe de último, ríe mejor. Primera de Esteban 3:2. Claro, eso al principio no le creen a uno, la familia. Nada. ¿Quién sabe a qué religión se metió? Allá van a dejar que es que los diezmos, la plata, y murmuran y critican. Pero pasado el tiempo, si usted se mantiene fiel y firme y Dios lo bendice, ellos van a sacar conclusiones. Mira estos, sí, mire cómo les va de bien. Entonces Dios dice: yo me voy a encargar de la salvación de la familia. Muy bien. Entonces, ¿cómo podemos terminar? El asunto es que algunas personas que vienen a la iglesia fallan.
No tienen bendición aunque vienen a la iglesia. ¿Por qué? Porque viven una vida doble. Una forma es acá en la iglesia y otra en su casa. Saben tratar muy bien a todas las personas de afuera, pero los de su casa los tratan pésimamente. Dios no se agrada de ellos. Viven una vida doble. Y entonces los familiares que no se han convertido ven cómo no viven lo que predican y empiezan a decir: son unos hipócritas, su vida es incoherente, yo no quiero ser así. Y por eso hay muchos hijos que están apartados del evangelio, porque ven cómo los esposos que vienen de la mano a la reunión los domingos se agarran entre semana y pelean y se maldicen. Entonces un hijo dice: no, hipócritas, ¿sí? Porque una cosa viven en lo público y otra en lo privado. En el público afuera son amables, sonríen, ay, tan linda esa persona, ¿sí? Feliz esa esposa que le tocó ese esposo. ¿Qué va? Pero allá viven en lo peor y no hay bendición por esas cosas. ¿Cómo podemos aplicar nosotros el Salmo 133? Escuche bien, porque lo que diré es bien importante. ¿Cuántos conocen un hogar como que ese? Y a mí me gustaría como ese hogar. Y lo tienen como de punto referente. Dicen: Señor, yo quisiera vivir como ellos, ¿sí? Ahora, todos los hogares que tienen armonía, paz, unidad, alguien ha tenido que pagar un precio muy alto para lograr ese nivel. Eso no ha sido nada fácil. Alguien ha pagado un precio. A alguien le tocó callarse mientras el otro gritaba. Le tocó pedir perdón cuando no tenía la culpa, ser manso y humilde. Le tocó humillarse, morir a sí mismo. Toda familia que ha logrado ese nivel de paz y armonía, alguien ha tenido que pagar el precio. Oí hace poco de un testimonio donde la señora de la casa se entregó a Dios, se consagró a Dios con todo su corazón, se entrenó en un discipulado, tenía unción para echar fuera demonios, una autoridad, pero el marido no se había convertido. Y no solo no se había convertido, sino que le hacía oposición a su fe y la insultaba por su fe. Y una vez ella estaba leyendo la Biblia y el hombre vino abusivamente, le quitó la Biblia de las manos y se la tiró a la caneca de la basura con ira. Y ella queda ungida con autoridad para echar fuera demonios. ¿Saben qué hizo? Humildemente se agachó y sacó la Biblia del caneco. Y ella todos los domingos que iba a la iglesia, iba con esa Biblia, la misma que él había tirado a la basura. Iba y con esa Biblia apartaba el puesto para su marido, que nunca había venido. ¿Por qué lo hacía? Porque tenía fe. ¿Qué hacía? La Biblia que él había tirado a la basura, la ponía ahí. Señor, este es el puesto reservado para el marido. Con esa Biblia apartaba el puesto para su marido, que solo 13 años después llegó a los pies de Cristo. Y el hombre la importunaba, la perseguía, la gritaba, pero ella callaba. Y muchas veces, cuenta ella, le tocaba a escondidas orar y leer la palabra en el baño encerrada. Una persecución terrible. Pero no se puso a pelear porque sabía que eso no daba resultado. Entonces, el hombre vino a los pies del Señor y se entregó. Y se convirtieron en un hogar digno de imitar, un hogar modelo. Entonces, toda familia
que viven esa paz y esa armonía, han tenido que pagar ese precio. Han tenido que humillarse, han tenido que callarse, porque saben que si Dios encuentra armonía en su casa, allí envía el Señor unción, frescura, provisión y vida eterna. Un aplauso al Señor. Escribí algo acá que me pareció supremamente importante, espero que lo atesoren. Para que una familia se dañe, se necesitan dos personas. ¿Sí o no? Para que una familia se dañe, se necesitan dos personas. Y para que una familia se restaure, es suficiente con una persona. Yo no sé qué entiende usted. Sí, pero de pronto dice, no, pero es que este tipo nunca va a cambiar. ¿La enseñanza cuál es? Si tú cambias, todo cambia. ¿Cómo es? Si usted no se excuse que es que ese tipo nunca cambia. Mire usted en qué tiene que cambiar. Por eso es muy sabio. Para que un hogar se dañe, ¿se necesitan cuántos? Dos. Pero para que un hogar se restaure, es suficiente con una persona. Uno que esté dispuesto a humillarse, a creer, a pagar el precio. Muy importante. Ahora, en el hecho de su hogar, ¿cuántos quieren que la bendición, la vida eterna, la unción repose sobre ustedes? Quiero ver las manos levantadas. ¿Cuántos? Amén. ¿Cuál es ese uno que está dispuesto a pagar el precio? ¿Cuál es? ¿Y cuál es el precio, pastor? A callarse cuando el otro grita, a pedir perdón aunque no sea el culpable. Amén. Inclinemos el rostro. Si usted le prepara al Señor un ambiente de paz y armonía, Dios dice, voy a darte la unción que te ayudará y te dará la victoria en las batallas de tu vida. Vas a experimentar un rocío, una frescura, un descanso. La paz que sobrepasa todo entendimiento, aun cuando estés en medio de problemas. Yo voy a bendecir tus provisiones, pero prepárame un ambiente de paz. Niégate a ti mismo y yo voy a encargarme de la salvación de los que no han creído en tu casa. Aquí hay tres invitaciones. Una, a buscar la presencia de Dios en oración. Aquí hay otra invitación a perdonarse, a perdonar, a pedir perdón. Pero aquí hay una invitación a pedir en oración el fruto del Espíritu Santo. Esa humildad, esa mansedumbre que me dan el poder de callar cuando es necesario. Me dan el poder de amar aunque me están maltratando. Es un milagro que Dios quiere hacer. Pero Dios nos está revelando cuál es la causa por la cual no han descendido mayores bendiciones. ¿Qué es lo que está reteniendo la bendición? Las peleas, los resentimientos, los alegatos, los gritos, la cantaleta, todo eso se está robando la bendición. ¿Alguien quiere dar gracias a Dios? Dele gracias a Dios. Mientras levantamos la adoración.